Buenas noches, amigos. Es un placer poder conducir este nuevo envío de Seguridad y Sociedad por Canal 22. Hoy, como de costumbre, vamos a tener un programa dividido en dos bloques. El primer bloque es el bloque nacional. En el bloque nacional tenemos la concurrencia de un invitado especial, el doctor Martín Echegoyen Lynch, ex fiscal en la provincia de Buenos Aires y actualmente miembro connotado de Usina de Justicia, organismo que colabora con su sapiencia y con el gobierno y con distintos estamentos para mejorar todo lo que tenga que ver con la justicia y también con el tema de la seguridad. De ahí la invitación. La experiencia de Martín como fiscal lo hace de alguna manera merecedor de este convite y con él vamos a analizar justamente qué está pasando en este momento en la provincia de Buenos Aires, qué está pasando particularmente en la zona del conurbano, primer cordón del conurbano bonaerense, y qué está pasando también con la justicia bonaerense, qué es lo que está fallando, qué es lo que está fallando con las causas, con las libertades, con estas libertades morigeradas, con la superpoblación carcelaria, con los detenidos en comisaría y sobre todo con un tema que es muy importante, con la formación policial. ¿Por qué digo esto de la formación policial? Porque hace pocas horas relativamente hemos podido ver un funcionario policial de alto rango de la provincia de Buenos Aires denostando a ciudadanos que peticionaban y reprochaban en la puerta de una comisaría. Sin entrar en el caso puntual y concreto, esto denota alguna falla en algún lugar del sistema y también la necesidad de plantearse una reforma en profundidad de los planes de formación, quizá, y también, ¿por qué no?, los análisis que tendrían que ser psicológicos anuales para, si de alguna manera algún funcionario no está, digamos, convenientemente preparado para atender público, bueno, se lo retira, se lo cura y luego vuelve a la función. No queremos ver más policías insultando ciudadanos que peticionan y reprochan con criterio porque han muerto sus familias y demás. Así que un poco el programa va a versar sobre esto en el primer bloque y en el segundo bloque vamos a tratar otra cuestión de muchísima actualidad que es la función de Qatar. Qatar, y no me estoy refiriendo al hecho de catar una buena bebida, es un pequeño principado, un pequeño reinado en realidad, que está entre los Emiratos Árabes, junto a Arabia Saudita, junto a Bahrein, pero que tiene unas grandes diferencias con sus primos hermanos. Y vamos a ver cuáles son esas diferencias, en qué consisten y cuál puede ser las consecuencias que se produzcan luego de que actualmente Qatar ha sido rechazado, reprobado, echado prácticamente por la Confederación de Estados Árabes que lo rodean. Esto va a traer sin duda consecuencias y es lo que vamos a tratar de analizar en el día de hoy. Bien, y hoy contamos con un invitado especial por varias razones, afectivas, profesionales, que es el doctor Martín Echegoyen Lynch, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su presencia y su visita a este programa. Bienvenido, Martín. Gracias, Luis, es un gusto. Contigo vamos a hacer un análisis por momentos descarnado, ¿no?, de lo que está sucediendo, lo que está pasando en este momento con respecto al tema de seguridad y de inseguridad. Tenemos una situación puntual que me gustaría que analicemos desde lo macro a lo micro, que es el conurbano bonaerense. Sí. Esta suerte de etiología de todo lo que sea delictivo y que replica en la ciudad de Buenos Aires y que replica hacia el interior de la provincia. Concretamente, hoy por hoy
hay un departamento judicial, que es el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que realmente está teniendo una situación de cuasi Sarajevo, ¿no? Está en llamas el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En 5 días, prácticamente 5 homicidios judicializados, quizá haya más en la cifra negra del delito. Y entonces, la opinión de un especialista, ¿qué está pasando en el conurbano con respecto a las políticas de seguridad? Bueno, creo que la coyuntura de Lomas de Zamora es, digamos, una muestra de lo que es todo el conurbano. En realidad, la situación de Lomas de Zamora se dio en esta semana acumulándose esta serie de hechos delictivos. Pero digamos que todo el conurbano está sufriendo la misma clase de criminalidad. Y pese a los esfuerzos gubernamentales, esto no ha cambiado con el nuevo gobierno. Hace falta un trabajo mucho más de fondo. Mi punto de vista es que no solo con cambios policiales de jefatura vamos a cambiar la situación de la seguridad. La policía bonaerense, bueno, no necesito decírtelo, sos un experto en esto, es una estructura complicada y que en muchos casos se ha dedicado prácticamente a regular el delito. Entonces, esa estructura es bastante difícil de manejar. Tengo otro gran amigo que va a estar invitado próximamente a este programa que la definió como una canilla, ¿no? Regula el delito abriendo la canilla o cerrando la canilla delictiva. Esta es una realidad, sí, y sí, esto tremendo. Ha puesto de rodillas a muchos políticos, sí, e inclusive ha obligado a pactar a gobernadores, ¿no? Tremendo. Yo creo que hasta que no se haga algo mucho más audaz que cambiar jefes de policía no va a cambiar la situación. En mi caso particular, ni bien asumió el nuevo gobierno provincial, se hizo una consulta a Usina de Justicia, la asociación civil donde estamos trabajando contra la impunidad y con proyectos pro seguridad pública. Y nosotros, en mi caso, bueno, me tocó contestar esta consulta a asesores de la gobernación y nosotros recomendamos directamente con la policía bonaerense municipalizar prácticamente todo lo que fuera lucha contra el delito común y mantener jefatura y los buenos oficiales que hay y formar una nueva agencia de lucha contra el crimen organizado por fuera de la bonaerense para tratar de, digamos, quitarlos del medio en los negocios más grandes, ¿no? Y que los municipios pudieran tener su propia policía regulada, controlada por esta agencia, a la vez de las agencias federales también. Al estilo de los bomberos voluntarios, ¿no? Que tienen un control estatal provincial, pero dependen de cada municipio. Sí. Y el estilo norteamericano también, el estilo norteamericano, municipales, pero con controles de agencias del propio Estado y de las agencias federales. Tengo una mala noticia para darte, Martín, y es la siguiente. Nosotros hemos tenido policías locales, que fue una maniobra electoralista del gobierno anterior, que se denominan coloquialmente los pitufos por el color bastante poco feliz del uniforme, muy brillante y demás, gente que estuvo muy mal preparada en un principio y a tal punto que ahora, actualmente, la gobernadora Vidal decidió la disolución de estas policías locales y la absorción por la poderosa bonaerense, ¿no? Es decir, la policía estatal absorbe a todas las policías locales y deja de haber competencia, ya los municipios quedan como meros espectadores, ¿no? Esto es un retroceso. Sí, yo humildemente creo que es un retroceso total, porque la policía local, como vos decís, nació con un entrenamiento muy básico y limitado, pero era una buena idea. En realidad hubiera sido muy perfectible que fuera realmente independiente de la bonaerense, y que fueran entrenados por gente capacitada.
Se hizo así, con fines electorales, al final del último gobierno, y esto fue señalado por expertos. Ahora, no era tampoco, inclusive por el tiempo, porque si uno ve el entrenamiento de la Policía de Los Ángeles, una de las mejores del mundo, mejores entrenadas, tienen un entrenamiento intensivo de 26 semanas, que era lo que duró prácticamente la policía local, y es un entrenamiento excelente. O sea, no era por el tiempo, sino por la calidad del entrenamiento que se les dio. Pero volver a absorberlos a la estructura bonaerense creo que es un retroceso. Al contrario, habría que ir profundizando la municipalización y sí tener para crimen organizado una nueva estructura. En el estilo de lo que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Que la faz metropolitana que cumplía la Policía Federal, que desde la reforma del 94 no tenía mayor sentido, la cumpla una policía como la Policía Metropolitana. Exacto. Ahora, se segrega parte de la Policía Federal, se refuerza esta nueva policía de la ciudad, con un criterio estético discutible a mi gusto, en cuanto a la uniformidad, pero de todas maneras con un muy buen panorama de logística y de formación que me parece que a la larga va a redundar en beneficio. Sí, a la larga eso tendría que funcionar y ya con el número que tienen, si está bien entrenada la policía de la ciudad tendría que crear el distrito más seguro del país. Sobre todo si la Policía Federal se convierte realmente en una Policía Federal de presencia en todo el país, incluso en la ciudad de Buenos Aires, para reprimir e investigar delitos federales, a un estilo del FBI. Y quizá un estilo de la Policía Federal de Brasil. Claro, donde para hacer con muy buen criterio en Brasil, y tú lo sabes, Martín, para poder llegar a delegado, a comisario, tienen que tener un título universitario previo, por ejemplo abogado, pero en una universidad no policíaca, sino en una universidad común de la sociedad. Y esto hace que haya una imbricación al estilo de la policía de proximidad europea, ese modelo tan lindo que podríamos llegar a tener aquí, y no de tropas del asfalto de ocupación. Claro, exacto. Hoy en la provincia de Buenos Aires se habla de torres de vigilancia, al estilo de los muros de la Franja de Gaza o del Border Patrol en el sur de Ciudad Juárez, y esto de alguna manera a la sociedad me parece que no le satisface como solución. Y ¿no? muy poca inteligencia criminal, que es lo que sirve para el delito organizado. Entonces, y a la vez, para el delito común, digamos, menor, que podría ser, pero que termina siempre en algún homicidio, como los llamados motochorros, se necesita presencia policial activa que hoy no la hay. Ese es el problema. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene un buen número de policías, pero no se los ve. Y digamos que después de las 10, 11 de la noche, peor. El conurbano bonaerense queda sin ningún tipo de protección. Entonces hay que ir a nuevas estrategias. El sistema de comisaría ya es un sistema súper vetusto. Obsoleto. Tenemos que llegar a centros de estrategia a donde a la gente, al policía pase y se le diga: hoy caminás por tal área, hoy andás en moto en tal otra, hoy te sentás en un bar, como se hacen en los centros de estrategia en ciudades americanas, y eso sí funciona. La policía está en la calle, no está adentro de una comisaría, por eso no le sirve a nadie. Y esto nos lleva a otro hecho que está de alguna manera relacionado con lo que vos decías, que es la formación, y me parece que la formación no debería ser solamente técnica, sino también humanística. Y digo esto porque ayer con vergüenza ajena veíamos un oficial superior que denostaba a la sociedad que le reprochaba, es decir, concretamente en Lomas de Zamora, en la comisaría octava se hizo una poblada con toda justicia, ¿no? Sí, porque Lomas de Zamora prácticamente está conformada en un territorio de guerra. Ahora bien, en vez de ser contenedor el funcionario superior policial, en vez de escuchar, contener y tratar de solucionar, chicaneó, insultó y prácticamente agredió a los ciudadanos que estaban reprochando. Me parece que ese aspecto de la formación, quisiera pensar que es un caso de que Asuntos Internos dicen que lo está evaluando, vamos a seguirlo de cerca y ver en qué termina también. Cuidado con esto, lo vamos a seguir de cerca el tema. Pero
me parece que además de la infracción administrativa y quizá del delito penal que pueda llegarse a configurar, es un bache en la formación terrible, que espero que no sea una impronta, que hayamos vuelto a la policía dura de Klotzik, Claro. de la época nefasta, de la época del caso Cabezas. Sí. Tratamos de lograr una policía de proximidad, una policía amical, y que la gente confíe, y si vamos a protestar, prácticamente nos echan a las patadas. Se insultan, claro, no, es totalmente al contrario de la policía comunitaria que tiene que existir. Y si no está capacitado, bueno, que cada distrito tenga algún vocero que sí esté capacitado para tratar con la gente. Exactamente. Porque la verdad que sí daba vergüenza ajena. Y esto nos lleva a la otra pata. Acá te voy a poner un predicamento, que es la justicia. Sí. Ustedes desde Usina de Justicia lo tienen muy claro. ¿Qué falla en este momento o qué debería mejorar en este momento, por lo menos en lo que hace a la justicia bonaerense en estos territorios tan calientes? Bueno, la justicia bonaerense también está en gran falta. En los últimos años, digamos en los últimos 10, 12 años, todo el sistema de selección de jueces apuntó a jueces de estilo zafaroniano, abolicionistas, absolutamente, que no creen en el derecho penal. Entonces, gente que no podría estar en ese lugar. Por motivos ideológicos han abierto las puertas. Entonces se da lo que comúnmente se llama la puerta giratoria. Hay gente que, bueno, como en el caso de Lomas de Zamora, hoy se ve que era una persona que tenía un pedido de captura, prófugo de homicidio, uno de los secuestradores de este matrimonio. Exactamente. Entonces, en cada delito grave, uno ve que era gente cuando mira los antecedentes y tienen fojas y fojas de antecedentes. Entonces tenemos que ir cambiando ese estilo de jueces. No hay otra forma de salir del problema. Me parece que lo has explicado en forma concisa por una razón de tiempo, porque la televisión es tirana en esto de los segundos. Me gustaría poder hacer 10 programas contigo y lo vamos a hacer, Dios mediante. Vamos a repetir esta experiencia piloto de trabajar en Consuno ante cámaras. Y bueno, y no te puedo despedir antes de hacerte un pequeño obsequio, que ya es una costumbre de la casa, bueno, que gracias. es el manual de autopreservación urbana. Excelente. Que te va a minimizar tu condición potencial de víctima. Sí, mientras el Estado se ocupe, nos ocupamos nosotros y aprendemos a defendernos de todas las situaciones que nos puedan pasar en una gran ciudad. Así que de corazón espero que te sea Muchas útil. Gracias, lo vamos a leer en familia. Y te agradezco enormemente la presencia de tuya en este programa. Es un placer. Bueno, en nuestro segmento internacional, como les adelantara, vamos a tratar de lo que está sucediendo en Medio Oriente, un cuadro de una vertiginosidad alucinante por momentos que uno no puede llegar a absorber porque es absolutamente cambiante. ¿Qué pasa con Qatar? Con esta suerte de reinado chiita que prohija de alguna manera una serie de movimientos terroristas de Medio Oriente. Movimientos terroristas que hoy por hoy se han derramado por todo el mundo con atentados como los que hemos visto últimamente y como los que ustedes acaban de apreciar en el video en la vieja Europa. Qatar fue rechazado
repudiado por sus hermanos árabes de Arabia Saudita, de Bahrein, Egipto, Yemen, las Islas Maldivas y Mauritania. ¿Por qué? ¿Por qué este rechazo de gente que profesa la misma religión musulmana, con sus diferencias, ¿no? Chiitas, sunitas, yazidíes, ya lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque hay una coalición de estos chiitas hutíes, en este caso, por parte del gobierno de Qatar, que es un país muy chiquitito, en donde el 86% de su población es extranjera, casi mano de obra esclava, que trabajan en condiciones no demasiado buenas, y tenemos muy pocos habitantes naturales, pero muchísimo gas y muchísimo petróleo, por ende, muchísimo dinero. Y este muchísimo dinero, que no va a los 2 millones de habitantes, sino que va a unos pocos centenares de miles de habitantes de Qatar, que son los originarios, también se distribuye en movimientos clandestinos, movimientos terroristas. ¿Cuáles son estos movimientos terroristas que Qatar está prohijando? Bueno, nada menos que los hermanos musulmanes. ¿Recuerdan los atentados en Egipto, la masacre de Luxor, que de alguna manera precipitó la primavera árabe que iba a venir después? Bueno, los hermanos musulmanes es el movimiento subversivo de extremismo islámico que opera en Egipto. También Qatar prohija a Al-Qaeda, a la rama de Al-Qaeda en la península arábiga. Tienen sus líderes, libertad, pasaportes inclusive cataríes para manejarse y, por supuesto, un estilo de vida muy ampuloso. ¿Cuál es la tercera agrupación? Los talibanes, ese grupo que en Irak tienen a mal traer y que en este momento poseen más de la mitad de Irak y están combatiendo encarnizadamente junto con el Daesh a los gobiernos de turno. Y por supuesto el Frente al-Nusra, que es un frente también terrorista, y el Daesh. El Daesh es lo que acá se conoce comúnmente como el ISIS, el Estado Islámico. Este Estado Islámico que tiene su capital en Raqqa. Esta capital de Raqqa en este momento está siendo asediada por las tropas regulares sirias con la tutela de los Pasdarán, que es la Guardia Revolucionaria de Irán. En este momento, Assad, el presidente sirio, ha dado de alguna manera el control militar de las operaciones contra el Daesh a los Pasdarán, es decir, el ejército sirio y algunas fuerzas irregulares que combaten a favor del gobierno sirio están bajo el mando de Irán. Esto abre un panorama bastante importante con respecto a las operaciones militares, pero también abre un panorama muy importante con respecto a la intifada que en este momento está sufriendo Europa. Nosotros en este momento en Europa, como ustedes veían en el video de apertura, está siendo sometida a un castigo casi permanente, casi diario, a través de atentados de los denominados lobos solitarios. Y esto fue una victoria estratégica del Daesh, que a través del terror forzó olas de inmigrantes que la vieja Europa receptó, sin darse cuenta que allí venían camuflados los agentes encubiertos del terror, y también que hoy por hoy hay lobos solitarios de segunda y tercera generación, nacidos y criados en los países de la vieja Europa, pero que sin embargo mantienen sus raíces, mantienen su credo, su doctrina, su mal llamada yihad, porque en realidad no es una guerra santa, es una guerra de exterminio a los cruzados, como ellos dicen, y están en este momento produciendo casi un descalabro que va a incidir negativamente inclusive en las elecciones de los distintos países europeos. Este es el panorama hoy de Qatar. Qatar ha pasado a ser el paria de Medio Oriente, multimillonario, pero con sus fronteras cerradas, sin producir prácticamente nada. Así que vamos a ver cómo sigue, qué hace Qatar a partir de este momento, con sus aliados naturales, qué hace con Yemen, a quien apoya, qué hace con los hutíes de Yemen,
con esta coalición militar extraña y qué pasa de aquí en más. Esto lo vamos a ir tratando en los siguientes capítulos de nuestro programa.